el mundo. La mortalidad neonatal se puede reducir con adecuadas medidas de prevención y manejo. O sea, sí es posible controlar, conociendo sobre todo las causas del parto prematuro y mejorar la sobrevida de estos recién nacidos, o al menos llevarlo más hasta donde sea posible al término. Entonces podemos definir al parto prematuro como el parto que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Antes de las 37. Y puede ser entonces un parto pretérmino extremo, que es antes de las 28 semanas, un parto pretérmino muy pretérmino, valga la redundancia, entre las 28 y 32 semanas. Y un parto pretérmino tardío entre las 32 y las 37 semanas. 36,6 exactamente, ¿no? 37 a 42 ya normal parto de término. El trabajo de parto prematuro, trabajo de parto, fíjese, trabajo de parto prematuro corresponde a la presencia de 2 o más contracciones uterinas en 10 minutos, que tengan una duración de 30 minutos, asociada a modificaciones cervicales, o sea que se produce borramiento y dilatación. Borramiento de igual o más de 80% y una dilatación igual o más de 3 centímetros de dilatación. Consideramos la paciente está en trabajo de parto. Y el falso trabajo de parto también son contracciones, pueden ir las gestaciones de término, son contracciones irregulares, palpables, pero la diferencia es de que no modifican el cuello uterino. Uno puede mostrar con el monitor de que sí se evidencia contracciones uterinas, pero nosotros le hacemos un tacto y el cuello está íntegro. Entonces es un falso trabajo de parto. Y la amenaza de parto prematuro se define clásicamente como la presencia de contracciones uterinas regulares asociadas a modificaciones cervicales progresivas desde las 22 semanas hasta las 36,6 semanas de gestación. Esa es amenaza de parto prematuro, ¿no? Esta amenaza puede entrar a un franco trabajo de parto donde sí hay contracciones, como había dicho, más de 3 y un borramiento más de 80 centímetros, más de 80%. Ahora, ¿cómo se clasifica el parto pretérmino? El parto pretérmino se subdivide según la edad gestacional. Entonces, al momento del nacimiento del parto. En parto pretérmino, como hemos mencionado anteriormente, parto pretérmino extremo, menos de 28 semanas de gestación. Estos casos obviamente están alrededor del 5% del total de partos prematuros. Parto muy pretérmino, entre las 28 y 32 semanas de gestación, esto está alrededor del 15% de los partos. Ahora, el pretérmino moderado, que va de 32,1 a 36,6 semanas, que puede vivirse además en temprano, de 32 a 34 semanas, redondeando, o tardío, de 34 a 37 semanas de gestación. Entonces son más frecuentes, cerca del 70, 60, 60% en este tipo, en la edad gestacional de 34 a 37 semanas. También se puede subdividir según el peso en el momento de nacimiento, nacimiento. Bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos. Muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos. Y extremadamente bajo peso al nacer, menos de 1 gramo. Menos de perdón, 1 kilo. Menos de 1 kilo o 1.000 gramos. Ahora, parto pretérmino, entonces la tasa de parto pretérmino está alrededor del 8,4% del total de partos a nivel de América Latina y alrededor del 11,1% a nivel mundial. En Perú, el 25,4% de las defunciones neonatales fueron por causas relacionadas al parto pretérmino. En Perú, la tasa de parto prematuro está alrededor entre 8 a 10% en los últimos 8 años. Es más o menos un porcentaje alrededor a nivel mundial, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia del parto prematuro? ¿Por qué puede venir un parto pretérmino antes del término? Hay varios factores que tratan de explicar. Uno es, tenemos que puede ser la infección intraamniótica. Hay una relación causal con el parto prematuro en el 40% de todos los partos pretérminos que se demostró una infección intraamniótica y la mayoría de estas infecciones en un estadio de subclínica. O sea, no hay fiebre, no hay solamente hay irritabilidad uterina y quizás cierta dehiscencia del cuello uterino que permite que los gérmenes de la flora vaginal podrían comprometer, comprometer, dando este tipo de infección intrauterina. Otros factores que tratan de explicar la etiopatogenia sería la isquemia útero-placentaria severa. Esta isquemia útero-placentaria conduce a la necrosis residual y hemorragia, la misma que genera también genera trombina, que puede activar la vía común del parto pretérmino. Otro factor que trata de explicar la génesis del parto prematuro es la distensión uterina excesiva durante el embarazo. Esto producido generalmente por el polilamnios, por el embarazo múltiple, se asocian a parto prematuro espontáneo. Parece que el estiramiento uterino puede aumentar la contractilidad miometral, la secreción de prostaglandinas, la expresión de conexina y la concentración de receptores de oxitocina en el miometrio podrían condicionar la aparición de las contracciones uterinas. Otro factor que trata de explicar el parto pretérmino son la enfermedad cervical. Puede ser consecuencia de un problema congénito del cuello uterino, por ejemplo, el cuello uterino hipoplásico que no desarrolla en forma adecuada, o también puede ser por traumatismos quirúrgicos, pacientes con el antecedente de que se le ha realizado una conización cervical, o lesiones traumáticas de la integridad estructural del cuello uterino. Hay pacientes que han sido sometidas a abortos provocados, en el cual se le ha dilatado el cuello uterino, que produce una incompetencia cervical durante el segundo trimestre del embarazo. Asimismo, también en algunos casos se ha encontrado la reacción anormal del haloinjerto. Pacientes en trabajo de parto prematuro, en ausencia de infecciones, tienen concentraciones elevadas del receptor soluble de la interleuquina 2, que son consideradas como signos tempranos de rechazo en pacientes con trasplantes renales, que de esta manera podría asociarse también a tratarse de explicar la génesis del parto prematuro. Fenómenos alérgicos. El útero es una fuente rica en mastocistos, cuya degranulación farmacológica induce contractilidad miometral. Se ha detectado además eosinofilia en el líquido amniótico de pacientes con trabajo de parto prematuro, lo que sugiere una respuesta inmunológica anormal producto de una reacción alérgica. Son factores también que tratan de explicar la etiopatogenia del parto prematuro. Asimismo, puede haber un trastorno endocrino, alteraciones en las contracciones séricas maternas de la estradiol, la progesterona, el cortisol y el sulfato de dihidroepiandrosterona están también involucradas en la génesis del parto prematuro, ya sea en forma primaria o como consecuencia de procesos infecciosos. Fíjese que también el estrés materno también está involucrado en la etiopatogenia del parto prematuro, que es un elemento que activa prematuramente el eje hipotálamo hipófisis adrenal, dando inicio al parto prematuro. Ya sea aumentando los niveles séricos de estradiol, que estimulan la contracción miometral, o disminuyendo la progesterona, que mantiene la quiescencia uterina. Cuando hay una alteración de este equilibrio, es posible que pueda haber contracciones llevando a un parto prematuro. Los estresores maternos pueden ser físicos o psicológicos, la ansiedad, la depresión,
se ponen como ejemplos relevantes en este tópico. Trata de explicar el parto prematuro. Los factores de parto prematuro, toda entidad obstétrica siempre hay factores de riesgo que tienen que conocerlo usted muy bien para hacer la prevención de este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son estos antecedentes de parto prematuro anteriores? Pues si una mujer ha tenido el antecedente de un parto prematuro, es posible que la causa esté presente y en este embarazo actual pueda cursar también con una amenaza de parto prematuro. Entonces tenemos que hacer todo el seguimiento, los estudios, a fin de que la gestación no termine antes del término. Los antecedentes de feto muerto, igualmente, antecedentes de rotura prematura de membranas pretérmino, antecedentes de aborto tardío, o sea, las incompetencias cervicales más de 17 semanas, embarazos dobles o múltiples, el polidramnios, infecciones urinarias, la bacteriuria sintomática, causa de infecciones, secundariamente parto prematuro, las infecciones del tracto urinario, las infecciones cervio-vaginales, la vaginosis bacteriana fundamentalmente, asimismo enfermedad de transmisión sexual, o factores uterinos como malformaciones, miomatosis uterina, incompetencia cervical o el antecedente de una conización cervical. La edad también es un factor que se menciona como factor riesgo, gestantes más de 40 años, un índice de masa corporal inicial bajo, con un percentil menos del percentil 10, pacientes que cursen con hemorragias uterinas en el primer trimestre, ya sea por amenaza de partos o placentas insertas en el segmento inferior, o algún tipo de patología cervical que estén produciendo sangrados en época del embarazo. Asimismo, se menciona como factores de riesgo al tabaquismo, al alcoholismo y abuso de sustancias tóxicas. El estrés físico, como les he mencionado, entonces en pacientes con jornadas laborales extenuantes y prolongadas, el estrés psicológico, abuso, violencia familiar, traumas físicos o emocionales graves, la reproducción asistida también por el embarazo múltiple o embarazos únicos también se pueden asociar con la amenaza de partos prematuros, las intervenciones quirúrgicas abdominales durante el embarazo, apendicitis complicadas o colecistopatías complicadas que son operadas en plena gestación, que van a condicionar un parto prematuro. Para eso se debe usar, después de estas cirugías, progesterona, que van bien. El bajo nivel socioeconómico también se menciona como factores de riesgo. Conociendo estos factores de riesgo, entonces nosotros podemos hacer la prevención. Ustedes también saben los niveles de atención de prevención. A nivel primario, la prevención primaria, los factores de riesgo. Se refiere a todas aquellas acciones que se realicen a fin de eliminar o disminuir los factores de riesgo de la población general sin antecedentes de nacimiento pretérmino. Ahí es donde se tiene que abordar conociendo alguna de estos factores de riesgo. El estrés, la ocupación extenuante, etcétera, que sí se puede modificar. Y la prevención secundaria de la detección precoz y tratamiento, o sea, el diagnóstico temprano de una amenaza de parto prematuro o un parto pretérmino. Son acciones de diagnóstico y prevención temprano de enfermedades recurrentes en personas con riesgo demostrado. Riesgo demostrado. O sea, paciente que se le tiene antecedente de una conización cervical, entonces está con riesgo y tenemos que corregir con seguimientos, controles y tratamientos si es oportuno. Y el nivel terciario, la prevención terciaria de las secuelas fundamentalmente, son las acciones destinadas a reducir la mortalidad después de que se ha producido el daño, o sea que ya ha ocurrido el parto prematuro. Es decir, una vez que ya se ha desencadenado una amenaza de parto prematuro o un trabajo de parto prematuro. En cuanto a la prevención primaria, la fertilización asistida, entonces debemos hacer un asesoramiento de los factores de riesgo de estas pacientes, pretérminos, gestaciones múltiples. Antes en las transferencias embrionarias pasábamos 3 embriones
en la fertilización asistida. Ahora pasamos solamente un embrión en el estadio de blastocisto y con buenos resultados. Entonces, justamente tocando estos, evitar las gestaciones múltiples. Antes, para asegurar que haya una mejor tasa de implantación, pasábamos embriones, yo hago fertilización in vitro, pasábamos embriones, dos, tres embriones, pero ahora solamente pasamos uno en estadio de blastocisto. Los suplementos nutricionales deben recibir una dieta equilibrada, tanto calórica, proteica, indicar la suplementación vitamínica con el ácido fólico. El ácido fólico es importante en 3 meses antes de buscar un embarazo y el primer embarazo para prevenir malformaciones del tubo neural. Con el defecto del tubo neural pues va a complicar con polibranos y va a venir un parto prematuro. Igual el estilo de vida, hábitos de vida, entonces abandono de adicciones tales como el tabaco, el alcohol y drogas ilícitas. Tenemos que hacer educación, consejería en este tipo de pacientes. Pesquisa de infecciones urinarias y bacterias asintomáticas que pueden complicar tardíamente con una infección intraamniótica, parto prematuro. Durante el primer control de toda embarazada debemos solicitar un urocultivo. En el control prenatal, además de pedirle así, por ejemplo, la glucosa, grupo sanguíneo, la hemoglobina, tenemos que pedir un urocultivo. Un urocultivo para detectar este tipo de complicaciones posteriores, potenciales, por supuesto. Asimismo, inscriben de vaginosis bacteriana y un tratamiento adecuado. Siempre en el control prenatal, no olvidarse de poner en el espectro y descartar este tipo de infecciones de vaginosis bacteriana que complican no solamente en la evolución del embarazo, sino también en el puerperio. Son causas de endometritis puerperal, otras infecciones que existe la vaginosis bacteriana. Hacer una cervicometría en mujeres de bajo riesgo, entonces siempre medir la longitud del cuello uterino que nos puede detectar tempranamente alguna complicación. En cuanto a la prevención secundaria, el estilo de vida y reposo en gestantes con factores de riesgo, suplementos nutricionales, una alimentación completa y balanceada con proteínas, vitaminas y minerales, incluyendo ácido graso, el omega 3, que es fundamental para favorecer el desarrollo cerebral neurológico del feto. Progesterona en prevención secundaria del parto prematuro, acción sobre el miometrio, suprime los genes contráctiles, promueve la relajación, suprime citoquinas, prostaglandinas y la respuesta a la oxitocina. De modo que es importante el uso de la progesterona. La cervicometría, entre las 16 y 20 semanas se puede predecir el parto prematuro antes de las 34 semanas en mujeres de alto riesgo. Los criterios ecográficos de riesgo de parto prematuro. Entonces, si nosotros encontramos una longitud cervical menos de 25 milímetros antes de las 28 semanas, es un riesgo para parto prematuro. Si encontramos una cervicometría de menos de 20 milímetros entre las 28 y 32 semanas, igualmente es un riesgo. Y la longitud cervical en menos de 15 milímetros en embarazos de 32 o más semanas, de 32 semanas, entonces es un riesgo de parto prematuro. En este caso será la conducta, el cerclaje cervical en este tipo de pacientes para prevenir un parto prematuro. La prevención terciaria, entonces el test de fibronectina, más de 50 nanogramos por mililitro a partir de las 22 semanas han sido asociadas a un mayor riesgo de parto prematuro. Amenaza de parto prematuro, diagnóstico y tratamiento. Uso de glucocorticoides para la maduración pulmonar fetal. La terapia tocolítica, entonces, inhibidores de las contracciones uterinas para al menos dar opción para que actúe los corticoides. El uso de neuroprotección, hacer neuroprotección fetal, medicamentos de sulfato de magnesia antinatal disminuye la parálisis cerebral. La dosis de ataque es 5 gramos endovenoso, en un bolo lento, 4 ampollas en 5 minutos o 2 ampollas en 10 minutos al 25%. En 100 minutos de solución lactosa al 5% para pasar a 30 minutos. Dosis de mantenimiento 1 gramo por hora hasta el nacimiento. Hacer profilaxis para la infección, si que está con rotura prematura de membranas. Entonces, la neuroprotección, el fármaco de elección es el sulfato de magnesio. Reduce la incidencia de parálisis cerebral o daño motor en el recién nacido.
Administrar entre las 24 y 32 semanas. Criterios sin indicación de tocolisis o fracaso de la misma. Está indicado en parto inminente, al menos en 4 horas y en menos de 24 horas. Está indicado en el parto prematuro activo, con menos de 4 centímetros de dilatación. Está indicado en menos de 4 centímetros de dilatación con cambios cervicales documentados, progresivos en 1 hora. Indicado en rotura prematura de mama con parto prematuro activo. Indicado también cuando se tiene, ha indicado una interrupción por indicación médica. Por ejemplo, una preeclampsia severa, se me ocurre. ¿Cuál es el tratamiento del parto prematuro? Primero, la amenaza de parto prematuro. Esta paciente debe ser hospitalizada, debe estar en reposo, debe tener una buena hidratación. Hay que hacer la cervicometría y tomar la conducta de acuerdo a las dimensiones. Si la dinámica uterina cede y el cuello mide más de 25 minutos, se puede dar de alta a la paciente. Si mide menos de 25 minutos, se indicará progesterona 200 miligramos intravenoso cada 12 horas y un control de alta. Entonces, y control por consultorio externo. Si la paciente está en trabajo de parto, es un parto prematuro, igualmente hay que hospitalizar a la paciente, igual hay que ponerla en reposo, una hidratación endovenosa, verificar o precisar la edad gestacional de preferencia por ecografía temprana, comparar, confirmar el diagnóstico, contracciones uterinas y modificaciones del cuello uterino con un monitoreo y tratar de buscar la causa del parto prematuro y tratarla. Tratamiento con corticoides. Ha demostrado reducir la mortalidad perinatal. El uso de los corticoides lo usamos para inducir la maduración pulmonar entre las 24 y 34 semanas. Más de 34 semanas ya no indicamos. El fármaco de primera línea es la betametasona. 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. 12 miligramos. O también podemos, si no hay betametasona, podemos usar dexametasona. 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Total 24 miligramos, igual que el anterior. Tocolisis. Suspender si la dilatación progresa a 4 centímetros, porque después de 4 ya nadie lo detiene, se va a venir el parto. Si persiste la dinámica uterina después de la tocolisis, realizar una amniocentesis. Puede ver que hay una corioamnionitis. Cuando hay una corioamnionitis hay contracciones uterinas que no nos va a dar respuesta al uso de los tocolíticos. Suspender la tocolisis en caso de corioamnionitis, cuando hagamos amniocentesis, estudio y descartemos este tipo de complicación. Iniciar el tratamiento antibiótico, proceder a la interrupción del embarazo. Si basta que tenga el diagnóstico de una corioamnionitis, tenemos que interrumpir para evitar una sepsis que puede ser grave para la paciente. Se puede usar el nifedipino como fármaco de primera línea, el fenoterol o atosiban de segunda línea. Dependerá de la disponibilidad. No todos los hospitales disponemos de estas drogas, pero el nifedipino sí tenemos en todos los hospitales y en todos los centros de salud. Contraindicaciones de la tocolisis, sí hay contraindicaciones. Hay absolutas y relativas. Absolutas cuando hay una sepsis o una conveniencia o ya está en sepsis. Sospecha de un desprendimiento de placenta no muy cerca, cuando la dilatación cervical está avanzada, como les damos más de 4, como les hemos mencionado. Insuficiencia placentaria, preeclampsia o eclampsia, malformación congénita letal o incompatible con la vida. Óbito fetal, ya no hay necesidad de retener. Comorbilidades que contraindiquen el uso de tocolíticos, edad gestacional menos de 24 semanas y mayor de 34 semanas. Menos de 24 semanas es un poquito difícil recuperarse con vida el recién nacido. Y relativas, pues, la rotura prematura de membranas, ausencia de infección materna, metorragias leves o secundarias a placenta previa, restricción del crecimiento intrauterino, embarazos múltiples, enfermedad hepática o renal. Ahora el otro tópico que está asignado para otro es la restricción del crecimiento intrauterino.
Bien, la evaluación del crecimiento fetal intraútero por el ginecobstetra ofrece algunas dificultades, alguna inexactitud en el diagnóstico. ¿Y esto por qué? Porque la dificultad se basa en el uso ambiguo de la terminología. Es recién nacido bajo peso, restricción de crecimiento. Hay todavía esta dificultad. Asimismo, la falta de criterio uniforme para el diagnóstico y la falta de correlación entre sospecha de restricción de crecimiento intrauterino y confirmación postnatal. A veces uno entra con el diagnóstico de restricción de crecimiento, hasta tiene ponderado fetal y resulta después de parto es un feto 2.800, 3.000 gramos. O sea, ahí está, se dan todavía lo mejor en los centros que están bien documentados. ¿Cuál es la definición de la restricción de crecimiento intrauterino? La restricción de crecimiento intrauterino es la insuficiente expresión del potencial genético de crecimiento del feto. O sea, el feto está programado a crecer genéticamente, pero por alguna dificultad no llega a desarrollar todo este potencial. Esta es una restricción. También llamado crecimiento intrauterino restringido. Ahora, se denomina feto pequeño para la edad gestacional al feto con crecimiento fetal menos al esperado, determinado por un peso fetal estimado por ecografía, por supuesto, por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. Estos fetos son pequeños, puede ser constitucional o puede ser también por alguna otra razón. Por ejemplo, papás de talla baja, fetos también tienen la genética. Pero la restricción del crecimiento intrauterino es un peso fetal estimado menos del percentil 3. Pero también puede ser un peso fetal estimado entre el percentil, o sea, menos de 10, entre 3 y 10, percentil 10, pero con más una alteración del flujo cerebral umbilical o de las arterias uterinas. A ver, restricción del crecimiento intrauterino es ponderado fetal estimado menos del percentil 3. O también puede ser que estén en el percentil 3 y el percentil 10, pero con alteración del flujo umbilical o de las arterias uterinas. Aclarado, digamos, en la definición. Los cambios en el metabolismo lipídico y los factores hemostáticos que ocurren en estos fetos con restricción de crecimiento fetal son factores de riesgo en la vida adulta, ¿no? Estos niños en el futuro van a ser probablemente hipertensión arterial crónica, probablemente diabetes mellitus, probablemente algún tipo de accidente vascular cerebral o una muerte por enfermedad coronaria. Se ha demostrado estadísticamente que estos fetos que nacen con esta situación pueden tener este riesgo que les hemos mencionado. Ahora, las causas pueden ser fetales, pueden ser placentarias o pueden ser maternas. Las causas fetales de la restricción de crecimiento intrauterino pues, generalmente son cromosomopatías, son genopatías, malformaciones congénitas, los embarazos múltiples, infecciones, anemia, etc. Y las causas placentarias son anomalías uterinas, miomas que dificultan el trofismo de la placenta, tumores placentarios, trombohematomas placentarios, mosaicismos confinados a la placenta, inserción velamentosa del cordón, arteria umbilical única. Todas estas situaciones a veces se asocian con restricción de crecimiento intrauterino. Y las causas maternas, pues están las trombofilias, las nefropatías, las vasculopatías, cardiopatías, malnutrición, tóxicas, infecciones, farmacológicas en algunos casos. Sí, es variada las causas de este tipo de patología. Veamos la clasificación rápidamente. Pequeño para la edad gestacional normal es un crecimiento entre los percentiles más de 3 y menos del percentil 10 con un estudio Doppler normal. Ese es pequeño para la edad gestacional.
no necesitan algo especial, salen bien. Pero el pequeño, para la edad gestacional anormal, cuando existe una anomalía intrínseca fetal como causa genética o infecciosa. La restricción de crecimiento fetal cuando existe un Doppler alterado o curva de crecimiento bajo el percentil 3 o la presencia de un ponderado fetal ecográfico inferior al percentil 10 con alteración de flujo cerebrovascular o de las arterias urinarias. Eso les hemos mencionado en las láminas anteriores. ¿Cuál es la clasificación? La restricción de crecimiento intrauterino tipo 1 es un peso fetal estimado menos del percentil 3 con una flujometría normal, o sea, con un estudio Doppler normal. Tiene buen pronóstico. La restricción de crecimiento intrauterino tipo 2 es igual, con un peso fetal estimado menos del percentil 10, pero con índice de placentario alterado. O sea que ya la arteria cerebral media está menos del percentil 5, la arteria uterina está más del percentil 95, que requiere un seguimiento, dependerá de la edad gestacional. Y la restricción de crecimiento intrauterino tipo 3 es un peso fetal estimado menos del percentil 10 con flujo diastólico ausente en la arteria uterina, un flujo diastólico reverso en el hiato aórtico. Está complicado. Y el tipo 4 es el peso fetal estimado menos del percentil 10 con un flujo reverso diastólico en la arteria uterina, un ductus venoso menos del percentil 95 y pulsaciones venosas dícrotas. Indica gravedad del cuadro. Y el tipo 5 es igual, un peso estimado menos del percentil 10 con riesgo cardiotocográfico patológico, flujo diastólico reverso en el ductus venoso. Es un estadio grave. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico en primer lugar. La altura uterina es importante. Sin embargo, ha sido históricamente utilizado como un screening. Sin embargo, su sensibilidad para la restricción, para hacer diagnóstico de restricción de crecimiento uterino es solo del 30%. Lo importante es el cálculo adecuado de la edad gestacional para formular el diagnóstico. La ecografía de rutina y su utilización en conjunto con tablas de crecimiento adecuados es el estándar de oro para la valoración del peso fetal. Una vez establecido un peso fetal estimado bajo el percentil 10, es necesario diferenciar entre pequeño sano, pequeño para la edad gestacional, denominado así, o patológico, denominado restricción del crecimiento fetal. La altura uterina es en cada visita desde las 26 semanas, debe ser un parámetro clínico para ver si está creciendo bien el feto o está detenido o eh, está creciendo pero muy lentamente, o también puede estar normal. Si la altura uterina es inferior al percentil 10 para la edad gestacional, realizar un peso fetal estimado. Hay que estimar el peso fetal. Podemos sospechar una restricción del crecimiento intrauterino. En un embarazo de 26 semanas encontramos una altura uterina de 23. Para un embarazo de 28 semanas encontramos una altura uterina de 25. Para un embarazo de 32 semanas, una altura de 28 y 36 de 31 semanas. No se olviden que generalmente, no digo que es tan exacto, embarazos entre las 20 y 30 semanas más o menos correlacionan la altura uterina con la edad gestacional. Por ejemplo, embarazos de 28 semanas tendrán una altura de 28 centímetros. Embarazos de 26 semanas tendrán una altura de 26 centímetros. Eso es válido entre las 20 y 30 semanas de gestación. Ahora viene el diagnóstico ecográfico. Entonces, el diagnóstico ecográfico requiere de lo siguiente: la correcta asignación de un feto a su edad gestacional.
estimación del peso a partir de su biometría fetal, cálculo del percentil del peso para la edad gestacional. Ahora, todos los ecógrafos ya vienen estandarizados, la edad gestacional, eh, para la edad gestacional correspondiente, el percentil que corresponde. Ahora, las revaloraciones del peso fetal estimado se hará en intervalos superiores de 2 semanas. Cuando no se cuenta con una edad gestacional por datos de la ecografía temprana en el primer trimestre, y ni siquiera por fecha de última acción, porque la paciente no recuerda, es aconsejable realizar un ultrasonido con intervalo de 2 semanas para poder establecer la tendencia de crecimiento. En 5 días o una semana es un poco difícil, es muy subjetivo. Mejor es 2 semanas para tener la idea cuál es el crecimiento exacto de ese feto. Entonces el diagnóstico es descartar alguna patología intrínseca fetal o placentaria mediante valoración anatómica detallada, incluyendo la evaluación del corazón fetal, revisión de los resultados de la ecografía entre las 11 y 14 semanas, incluyendo el aspecto de la placenta. No se olviden que la ecografía hecha entre las 11 y 13 semanas es la ecografía genética. Este estudio ecográfico es importante, igual que la ecografía morfológica que se hace entre las 20 y 24 semanas, que ayudan a detectar una serie de enfermedades. Esta genética es para ver si hay una cromosomopatía o riesgo de este tipo de cromosomopatía como el síndrome de Down, pero también la medición del Doppler, del ductus y la arteria uterina nos puede predecir si esta paciente va a ser preeclampsia en el futuro y dar un tratamiento adecuado si es que encontramos esta distorsión en la ecografía, en el Doppler obstétrico. Es importante completar la historia materna buscando descartar trastorno hipertensivo del embarazo, preeclampsia social. Asimismo, al diagnóstico, considerar el estudio de anticuerpos antifosfolipídicos u otras trombofilias en la madre en los casos muy severos. Históricamente, el estudio por Doppler se basó en arteria umbilical, considerando que existe evidencia suficiente para afirmar que su utilización mejora el pronóstico perinatal en este grupo de pacientes. Ahora, la evidencia actual sugiere que la utilización de la resistencia en arteria cerebral media, la relación que existe entre la arteria cerebral media y la umbilical, asimismo, el flujo de las arterias uterinas y el crecimiento fetal bajo el percentil 3 permite mejorar la identificación de los verdaderos de restricción fetal intraútero, que tiene un resultado perinatal adverso. Nos ayuda no solamente en tos, en otras palabras, la arteria umbilical, sino la arteria cerebral media, las arterias uterinas y la correlación que existe entre la cerebral media y la umbilical. Bueno, acá tenemos una clasificación. El punto de corte de la Entonces, el punto de corte es la semana 32, dividiendo en restricción de crecimiento intrauterino de aparición precoz, o sea, menos de 32 semanas, y la restricción de crecimiento intrauterino tardío, más de 32 semanas. Hay unas diferencias. En cuanto al manejo, por decir, en la restricción del precoz, o sea, menos de 32 semanas, es un problema en cuanto al manejo. Entonces, y el problema, ¿dónde encontramos el problema en los tardíos? En el diagnóstico. En el precoz se asocia un alto grado de insuficiencia placentaria y en el tardío bajo grado de insuficiencia placentaria.
En el precoz, la hipoxia, hay una hipoxia franca, adaptación cardiovascular sistémica, pero en el tardío hay una hipoxia moderada y una adaptación cardiovascular central. En el precoz, el feto inmaduro con tolerancia y tolera a la hipoxia alta en la historia, de acuerdo a la historia natural, pero en el tardío, fetos maduros con tolerancia a hipoxia falta, escasa o nula historia natural. En el precoz, a menos de 32 semanas, hay una baja prevalencia, pero alta mortalidad y morbilidad. En tanto, en la tardía es la baja mortalidad y alta morbilidad neurológica, alta prevalencia. Bueno, este es un protocolo de las guías de la clasificación, que ya lo hemos hablado en parte, pero vamos a volver a mencionar después. La finalización de la gestación. En los pequeños para edad gestacional anormal, la conducta, según la causa, ya sea tóxica, infecciosa, malformación o alguna cromosomopatía, en general no requiere interrupción antes de las 37 semanas. En el pequeño para edad gestacional normal, finalización del embarazo a las 40, 41 semanas, no hay apuro en terminar antes. No se contraindica incluso el parto vaginal, puede ser por parto vaginal. En la restricción de crecimiento intrauterino tipo 1, igual, la finalización a partir de las 38 semanas no contraindica igualmente un parto normal. El comportamiento y pronóstico es bueno en la restricción de grado tipo 1. En el tipo 2, la finalización a partir de las 37 semanas no contraindica igualmente el parto normal. Puedes tener un parto normal. En el tipo 3, acá sí la finalización a partir de la semana 34 y debe ser por cesárea electiva. Más de 34 semanas se puede morir el feto intraútero. En el tipo 4, la finalización a partir de la semana 30. El feto se muere dentro del vientre materno después de esta edad, por eso se recomienda terminar a las 30 semanas. Y el tipo 5, la finalización, si nosotros hacemos diagnóstico, debemos terminar el embarazo a partir de las 26 semanas, cesárea electiva. Si la paciente está en trabajo de partos, no olvidar de la monitorización continua intraparto, porque en cualquier momento puede complicarse estos fetos. Ahora, ¿qué recomendaciones generales podemos dar entonces? Se debe desaconsejar el reposo absoluto domiciliario y eliminar factores externos como el tabaquismo en pacientes que tienen este hábito. Hospitalizar si es que hay que interrumpir o se desarrolla preeclampsia severa. De lo contrario, la paciente puede ser manejada ambulatoriamente. La maduración fetal si se cumple criterios de interrupción o restricción de crecimiento intrauterino tipo 5. Maduración fetal antes del diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino dentro de la semana 20 a 34. Más de 34 ya no hacemos maduración pulmonar porque ya están maduros los pulmones. No olvidarse de la neuroprofilaxis con sulfato de magnesia en gestaciones menos de 32 semanas y mayor de 4 horas previas al nacimiento. Prevención. La prevención hacemos conociendo los factores de riesgo. ¿Qué hacemos cuál es la prevención primaria de la restricción de crecimiento intrauterino? La modificación del estilo de vida de la paciente. Si consume alcohol, consume tabaco, tiene algún tipo de drogas, tenemos que corregir esta situación. Y la prevención secundaria, ¿qué hacemos? En pacientes con factores de riesgo establecido, principalmente con el antecedente de preeclampsia severa, lejos del término, trombofilias o enfermedades del colágeno, se ha demostrado que la utilización del ácido, de la aspirina, indicado 100 miligramos por día, mejora el resultado perinatal y disminuye la tasa de preeclampsia, aunque no se ha demostrado que reduzca la incidencia de la restricción de crecimiento intrauterino. En estos pacientes el alto riesgo, la utilización del Doppler de arterias uterinas en la semana 12, o sea, en la ecografía genética,
Y en la semana de 20 a 24 semanas en la ecografía morfológica permite identificar el subgrupo de pacientes que van a desarrollar una restricción del crecimiento intrauterino más severa y precoz o la preeclampsia. Y la prevención terciaria de la restricción de crecimiento, una vez establecido el diagnóstico de la restricción de crecimiento intrauterino, se deberá efectuar una valoración integral en un tercer nivel de atención que cuente con personal obstétrico capacitado y neonatal bien entrenado. No todos los hospitales en nuestro medio tienen una UCI neonatal. Acá el Ministerio de Salud tiene el Honorio Delgado en salud, tiene el Hospital Central, algunas clínicas, sí hay en 2 clínicas acá en Arequipa que tienen esto. Después los otros no tienen. Se debe realizar una correcta clasificación buscando la búsqueda de las enfermedades maternas o enfermedades fetales subyacentes y hacer las pruebas de bienestar fetal adecuadas para definir el diagnóstico y el momento óptimo para la finalización de la gestación. Un seguimiento adecuado. Esta conducta es la única que ha demostrado incidir sobre la mortalidad perinatal y la mortalidad a largo plazo. Ahora, la utilización de medidas como reposo absoluto, que algunos se indican, la hiperoxigenación materna, agonistas, beta-adrenérgicos, la nifedipina, heparina y anticoagulantes y suplementos nutricionales y expansores de plasma, no han demostrado sus efectos beneficiosos sobre la restricción de crecimiento intrauterino. El seguimiento, dado que el feto con restricción de crecimiento intrauterino está en riesgo de muerte y de sufrir morbilidad, se debe realizar una vigilancia fetal cuidadosa que incluye el Doppler obstétrico y las otras pruebas de bienestar fetal, como el monitoreo fetal y el perfil biofísico. La severidad de la enfermedad y su progresión generalmente depende de la edad de detección del crecimiento y de la severidad de la enfermedad placentaria. Entre los criterios de severidad en las pruebas de bienestar fetal se consideran lo siguiente. 1. El índice de pulsatividad en el ductus venoso superior al presentil 95. Signos Doppler sugestivos de posible asfixia fetal. En el perfil biofísico fetal menor o igual de 6/10 más oligoamnios. Prueba no estresante, el NST, con variabilidad menor de 5 latidos y presencia de desaceleraciones. Son signos de severidad que nos obligan a reevaluar y tomar una conducta oportuna. Entonces, ¿qué hacemos con los pequeños para la edad gestacional? Hacemos un control cada 2 semanas. Para el tipo 1, cada 2 semanas antes de las 32 semanas y cada semana después de esta edad. Para el tipo 2, cada semana. Para el tipo 3, cada 2 o 3 días, fíjense. Para el tipo 4, cada 24 o 48 horas. Y para el tipo 5, cada 2 o 48 horas. 12 o 48 horas. Muy bien, eso es lo que tenía programado para ustedes. Si hubiera alguna pregunta. Bueno, debo comunicarle que sus notas ya están colgadas en el sistema de notas, tanto de prácticas como de teoría. Debo de felicitarle que hay muchos 20 en el examen escrito. Primera vez que veo yo estas notas, a no ser que hayan plagiado. Hay muchos 20. Si no hay más preguntas entonces, sin ninguna, nos estamos viendo entonces. Gracias.